Hablamos de esperanza y podría hablarse de la esperanza en distintas facetas o en distintas áreas. Pero en este momento yo quiero hablarles de la esperanza cristiana. Pero aún allí, ¿qué es la esperanza cristiana? La esperanza cristiana está en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, desde el verso 1 hasta el verso 3. Permítame, si usted tiene conmigo, léalo, por favor. Leo de este modo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La inquietante pregunta en la extrema preocupación es: ¿qué hay? ¿Qué hay después del aquí y el ahora? Como suelen decir, en el más allá. O algunos también se cuestionan qué es el futuro. Estas interrogantes jamás, le digo de este modo, jamás han sido respondidas a cabalidad. Más bien, como respuesta, muchos piensan en garantizarse un mañana con ciertos arreglos en su economía y en un lugar paradisíaco de descanso. Pero, sí, se agrava la preocupación por el futuro y en muchos desesperante porque saben y lo sienten profundamente que su vida se acerca al ocaso, para descubrir cuando es demasiado tarde que futuro no ha habido, porque el resultado final de sus ansiedades es solo la muerte y la sepultura, donde, y esto es ineludible, donde se verá finalmente en su epitafio: aquí yace quien en vida fue. Por favor, no pido audiencia, no me juzgue de fatalista, porque esto que estoy mencionando va a acontecernos a usted y a mí, solo con una pequeña gran diferencia. El cristiano camina en este mundo con una perspectiva diferente. La pregunta es, ¿por qué? Porque el cristiano tiene esperanza. Y la esperanza cristiana está basamentada en la persona de Jesucristo, quien nos asegura que viene otra vez. Por eso, la esperanza es la característica de la fe en la persona de Jesucristo. Pero, escúcheme, esta esperanza es imposible para el incrédulo, porque la esperanza está solamente en quienes, esto es importante que usted me entienda en este momento, solamente en quienes han hecho de Jesucristo su Salvador y su Señor. Esto les dijo el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso, recordándoles su estado anterior a la fe que ahora profesaban en la persona de Jesucristo. En Efesios capítulo 2 y el verso 12, esto es elocuente. Fíjese cómo le dice el apóstol Pablo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
En aquel tiempo, cuando Pablo les refiere esto a los hermanos de Éfeso, es la mención a su estado de ignorancia en el pecado y de pecado y de condenación. En ese tiempo estaban en una condición de perdidos en relación a Dios. Fíjese cómo dice, estabais sin Cristo, es decir, en un estado de enemistad, enemigos de Dios. Cristo no era para ellos el mediador entre Dios y los hombres. Por eso estaban alejados de la ciudadanía del reino de Dios. El horizonte estaba perdido, perdidos eternamente. Por eso, ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, no había posibilidad alguna de salvación fuera de la ciudadanía del reino de Dios. Por lo tanto, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es como vive el ser humano que no tiene a Jesucristo como el Salvador de su vida. Es decir, en un abandono absoluto de Dios, destituidos completamente de su gloria. Por lo tanto, la esperanza del cristiano, escúcheme, no es simplemente un creer vacío, es la fe en lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso, Él, el Señor Jesús, se constituye en la esperanza de la justificación. Esto es lo que dice la siguiente escritura y quiero verlo con usted. Si puede ir conmigo rapidito a Efesios capítulo 2 y el verso 13. Dice así, pero ahora, fíjese, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, escuche bien esto, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estas palabras enfatizan la muerte de Jesús en la cruz por los pecados del hombre. Por eso, aceptar que Cristo murió por mis pecados es el paso decisivo. Cuando se da ese trascendental paso, se abre la brecha de la esperanza. Esto dice la Escritura en Romanos capítulo 3 y el verso 24. Por favor, dice de este modo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, fíjese, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Veamos esto brevemente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos declarados justos gratuitamente sin que de nuestra parte paguemos algún valor o tengamos algún mérito para lograrlo. Es solo por su gracia. Eso tenemos que entenderlo con reverente comprensión. La salvación, escúcheme, no es gratis. Simplemente el precio del rescate lo pagó el Señor Jesucristo con su propia vida. Porque no podía de otra manera ningún ser humano ser declarado justo sino solo por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Él dio su vida por nuestra vida. Esta fue la razón por la que vino a este mundo. Él lo dijo de este modo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, escuche esto, y para dar su vida en rescate por muchos. Mediante la redención, dice el apóstol Pablo, que es en Cristo Jesús. Toda persona que acepta lo que Jesús hizo en el Calvario es comprado por Dios. Redención es exactamente eso, comprar, pagar el precio.
y el precio que se pagó por la vida de cada pecador que acepta su muerte, la muerte de Jesucristo, es la vida de Jesucristo. Siendo que Él tiene aquí en el mundo una propiedad adquirida por su sangre, Él vino a redimirla, Él vino a rescatarla. Esa propiedad somos los que hemos aceptado el pago del rescate. Él ha prometido venir para llevarnos. Por eso, por favor, la esperanza del cristiano está en su segunda venida. El texto que leí inicialmente, vuelvo a repetirlo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, escuche esto, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Permítame una narrativa del texto que acabo de leer. En primer lugar, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, es decir, que la esperanza de la vida eterna no se nuble. Afírmenla en la fe. ¿En cuál fe? Fíjese, en segundo lugar, creen en Dios, creen en el Padre Celestial. Él dice, crean también en mí. Esa fe que tienen en el Padre Celestial es la fe que deben tener también en mí, dice el Señor Jesucristo, porque yo he venido con ese propósito. Por lo tanto, en la casa de mi Padre, Él nos garantiza, hay morada para muchos. Nadie debe desesperarse, porque si no fuera así, Él lo advierte. Yo se los hubiera dicho. Siempre les he hablado la verdad. Por lo tanto, en cuarto lugar, voy a preparar ese lugar para ustedes. Y si yo me voy, en quinto lugar, no será para siempre. Porque voy a prepararles lugar y vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amigos, todo el mensaje de Cristo se fundamenta en Él, y lo que Él hizo, y lo que Él dijo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se santifica así como Él es puro. Amigos, muchos juzgan a Dios perversamente y dicen, no, ¿cómo es posible que no lleve a todos a su cielo y que solo lleve a unos religiosos? Pero supongamos, atiéndame lo que le voy a decir. Supongamos que para viajar a otro planeta, el gobierno del país dispone de una sola nave para escapar, porque se pronostican tiempos de calamidad y desastre para la Tierra. El requisito para ser admitido en esa nave es que usted, todos los que quieren escapar de la catástrofe que se vaticina para el planeta, debe tener un pase de cortesía firmado por su presidente para ser admitido en este gran escape a otro planeta. Pero usted dice, no, yo no comparto la doctrina política del presidente. Yo no quiero ese pase de cortesía, porque yo sí puedo pagar. Pero tal posibilidad no existe, porque esa nave tiene una sola puerta de ingreso que dice pase de cortesía. Entonces,
Usted no podrá escapar. Yo le pregunto, por no haber adquirido usted ese pase de cortesía que su presidente lo ha pagado, ¿será injusto su presidente? Pienso que no. El injusto será usted consigo mismo por rechazar la gratuita invitación. Amigo, esto es lo que Dios ha hecho. El cielo tiene una sola puerta. Esa puerta se llama Jesucristo. El cielo tiene para viajar un solo boleto con una sola firma: redención por su sangre. Para llegar al cielo se necesita un solo requisito: la fe en lo que Jesucristo hizo y dijo. Por lo tanto, esto dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. La mansión o las mansiones, el lugar que Él fue a preparar en la casa de su Padre, sino que la ira de Dios está sobre Él. Amigo, ¿cuál es su esperanza? ¿Tiene a Jesucristo? Por favor, no viva. Por favor, no viva de aquí para adelante sin esperanza en este mundo. Vamos, dígale a Jesucristo, dígale ahora. Oremos juntos, usted y yo, y digámosle así en una oración a Dios. Amado Padre Celestial, en este momento, yo quiero tener verdadera esperanza, porque en este momento vivo con una tremenda incertidumbre. No sé qué habrá realmente en el más allá, y solo hay cuestiones en mi cabeza. Yo quiero tener la certidumbre de que cuando tú vengas otra vez, me llevarás a mí, a la casa de tu Padre. Entonces, en este momento, yo recibo a Jesucristo por lo que hizo, con lo que dijo, como mi Salvador y mi Señor. Que su sangre me limpie de todo pecado. Muchas gracias. Que tenga usted esta esperanza. Amén.